La bienvenida a esta masterclass Camino al Emprendimiento e Innovación Turística, organizada en forma conjunta por la Escuela Superior de Turismo y Comunicación de la Universidad de Morón, Argentina, y la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Entre ambas instituciones existe una relación de más de 20 años, cuando conformaron ALCUT, Asociación Latinoamericana de Universidades de Turismo y Hotelería, en la cual la Universidad Autónoma de Guadalajara ha ocupado la Dirección Regional Norte y la Universidad de Morón la Dirección Regional Sur, siendo el objetivo el intercambio de conocimientos adquiridos en las distintas investigaciones que realizaban todas las casas de altos estudios de Latinoamérica. Este hecho no fue casual, ya que México fue el primer país en dictar estas carreras y Argentina en segundo lugar, en este caso desde nuestra universidad, con más de 54 años de trayectoria en estas especialidades. La Universidad Autónoma de Guadalajara fue creada en el año 1935 y desde entonces viene creciendo y consolidándose como una de las instituciones educativas más importantes de la región. Una universidad que dentro del espíritu de autonomía universitaria y libertad de cátedra, educa integralmente a personas, formando en ellas los valores trascendentes y promueve el bienestar y progreso de la sociedad, tal como lo hace nuestra universidad con sus flamantes 60 años, y que tuvo una historia similar, siendo nuestros fines estimular la formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, además de contribuir a la preservación de la cultura nacional y desarrollar las actividades y actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, crítica, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. Este año 2021 nos vuelve a encontrar juntos, trabajando en pos de compartir conocimientos sobre una de las actividades más dinámicas y de mayor generación de empleo a nivel mundial. Queremos agradecer y destacar la presencia de las autoridades de ambas universidades, de los profesores, graduados, alumnos e invitados especiales. Muchísimas gracias a todos, a la Universidad de Morón, Argentina, por esta oportunidad, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alejandro, Esmeralda, profesores, alumnos que están aquí participando, tanto de ambos países. Para mí es un enorme orgullo tener esta participación y sobre todo con un tema que en específico me apasiona, que es el tema del emprendimiento y la innovación turística, con este enfoque empresarial que muchos de ustedes seguramente han estado visualizando, sobre todo con los retos y con los desafíos que estamos enfrentando, no solamente en Argentina ni en México, sino en todo el mundo. Así es que, pues bueno, los invito a quedarse en este tema con mucho entusiasmo. Yo estoy muy entusiasmada de compartir el tema con ustedes. Y bueno, pues ahora sí que terminando de agradecer y empezando con el tema, vamos a hablar desde una perspectiva que es el tema económico, el tema turístico, en todo lo que es la innovación y sobre todo un punto que ha quedado pendiente en las agendas de varias naciones, sobre todo en Latinoamérica, como es el emprendimiento. Con mucho gusto les puedo decir que afortunadamente somos países, somos naciones que estamos creciendo en este aspecto, que vamos a un ritmo que quisiéramos que fuera más rápido, pero lo estamos haciendo. Y para empezar a hablar sobre todo de innovación, creo que tenemos que preguntarnos dónde estamos y sobre todo de qué punto estamos hablando nosotros para partir con el tema de innovación. Déjenme decirles algo. Yo creo que todos ustedes se han estado preguntando estas tres cosas que en la mente nos están haciendo muchísimo ruido y estamos tratando de investigar qué es lo que va a pasar. Primero, ¿dónde estamos? Porque la innovación viene de un punto a otro, es trazar un mapa realmente de la realidad y obviamente que para el tema de emprendimiento, sin duda alguna, el que no está teniendo
un mapa de su situación real, está perdido. Creo que lo más sencillo y congruente en estos tiempos de tanta incertidumbre es saber qué es lo que estamos haciendo en este momento. Yo quiero que ustedes se pregunten, y los invito a todos a hacerlo. Número uno, ¿qué es lo que ustedes estaban haciendo antes de la pandemia, tanto en el aula como fuera de ella? Y sobre todo que ustedes se pregunten qué planes parecían viables antes de esto. Yo quisiera que se regresaran a ese punto, a qué fue ya hace más de un año, y que ustedes me digan si realmente creen que hay un camino que ya no vaya a funcionar. Porque seguramente los planes cambiaron por completo en un giro de 360 grados. Y ahora vamos al presente. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué de lo que tú estás implementando en este momento pudiera ser temporal o permanente? Hay muchos números respecto a las empresas turísticas que ellas creen definitivamente que los cambios no son temporales, sino que son permanentes. La gran mayoría piensa, casi más del 50% de los encuestados, que los cambios van a ser permanentes, pero yo quisiera preguntarte, de todo esto, ¿qué vas a rescatar? ¿Qué va a ser lo posible? ¿Y qué es de lo que no vas a poder rescatar? No lo hagas, detente, porque definitivamente no tenemos esta bola de cristal, pero sí tenemos intuición. Y la intuición en la persona que quiere emprender es esencial. Es este instinto, esta premonición y este sentimiento de que las cosas puedan funcionar. Y es importante que ustedes se lleven bien claro esto en el tema de innovación. Lo que hagan después es imaginar estos escenarios que son mínimos viables de la situación actual, pero sobre todo que ustedes estén bien informados de cómo van a actuar, porque no es posible tomar una decisión sin información, sin datos, sin objetividad y sobre todo confiados también. O sea, creo que esta parte también de la confianza y el instinto es primordial para poder identificar qué es lo que vamos a hacer. Yo quisiera decirles en la conclusión de toda esta presentación de manera temprana, que para mí son 3 problemas los que han ocurrido y los que nos están llevando a conclusiones y premoniciones ya un poquito más claras. Yo creo que más de uno de ustedes se habrán identificado con que el mundo estaba siendo completamente arropado por esta persona completamente protegida del coronavirus. Y la verdad es una imagen que a mí me impacta, ¿no? El tema de la higiene, todo lo que está ocurriendo con la situación del coronavirus, la sanitización y todos estos términos nuevos que surgieron también y otros que han sido inclusive hasta corregidos, tiene que ver con todo esto. Las empresas realmente, muchas empresas se dedicaron mejor a vender insumos para todo esto. Gel antibacterial, guantes, uniformes, obviamente insumos médicos, por supuesto, y también empezó a ocurrir un fenómeno muy extraño en el tema de la comunicación. Si bien se decía que ya estábamos en la parte de migrar a este tema de la comunicación remota, el coronavirus llegó para quedarnos con ese aspecto y tener inclusive estas pláticas que estamos teniendo en otros países y en otras naciones. Entonces, la comunicación también completamente se aceleró su proceso de innovación y cambió todos los esquemas de lo que estábamos nosotros acostumbrados a realizar en este aspecto. Por supuesto que todo lo que fuera masivo, todo lo que fueran eventos, todo lo que fueran las situaciones donde la concurrencia de gente fuera alta, pues imagínense, o sea, cambió por supuesto todo lo que nosotros creíamos del turismo y de otros sectores, obviamente, no nada más el turismo fue el afectado, si bien uno de los más afectados. Y si estamos viendo todo esto, si estamos viendo que la situación de la higiene, de todo lo que ocurrió con la comunicación y los eventos masivos, pues, ¿qué está pasando con las personas? ¿Qué pasó con nosotros? ¿A qué le atribuimos valor ya? Porque nuestro esquema completamente de valor cambió. Y para hablar de innovación es importante hablar de valor. Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta porque ahora yo les preguntaría, ante todos estos cambios, pues el ser humano, ¿a qué le está dando valor? ¿Dónde están realmente los movimientos transaccionales económicos de compra y venta en cosas que tienen valor, pero ¿para quién? ¿Y qué tipo de valor? ¿Cómo vamos a configurar ahora ese destino empresarial? Y le digo destino porque definitivamente cambió.
y todos los que estamos involucrados en el tema empresarial nos salimos absolutamente de nuestra zona de confort. Todos los productos que yo vendía en un sector que no es turístico, que es el sector de la construcción, me sacudió a mí completamente, además de que la construcción se podría decir que no paró, pero sí tuvo un cambio de dinámica, y a mí me obligó a hacer productos que nunca había hecho en mi vida. Entonces, el hacer ese tipo de productos te saca completamente, y lo mismo pasó con otras empresas, con hoteles que definitivamente ya perdieron su afluencia y sus noches de hospedaje y tuvieron que hacer otras actividades. Si recordarán, hay una pirámide bastante ejemplar de esto, que es la famosa pirámide de Maslow de las necesidades, porque para hablar de valor hay que hablar de necesidades. Y voy a tratar de no mencionar todos estos puntos azules que ustedes tienen ahí, pero sí debo decirles que antes de la pandemia, el valor, las necesidades en ese valor, estábamos hablando que estaban subiendo al impacto social de la persona, a generar la autotrascendencia, esa autorrealización. Y después de la pandemia bajamos escalones en esa necesidad de valor. Ya estábamos buscando mejor pues todos los productos esenciales. No por nada realmente los supermercados y todas las tiendas que venden comestibles tuvieron altas en sus ventas, pero cambió también aún así la dinámica. Entonces, en ese sentido, revisen nada más todo el nivel de abajo de esta escalera de valor funcional. Ahí bajamos casi en este periodo de pandemia, y cómo estamos bajando también en la parte todavía no podemos hablar de que estamos fuera de la pandemia, pero post pandemia yo creo que poco a poco iremos subiendo en esa escalera otra vez. Es importante entender que tras ese descalabro que tuvo el planeta, pues lo importante tomó totalmente la relevancia que estaba perdiendo, y ahora se hizo completamente necesario, como el caso de los medicamentos, la comida, y desafortunadamente los viajes se entendían como esta parte de la autorrealización, pero resulta ser que realmente los viajes estaban siendo una necesidad que se estaba despertando por el hecho de salir, de viajar, de que estábamos encerrados. Entonces, ahora, ¿en dónde está? ¿Dónde lo ubicarían en esa pirámide de valor? Y la verdad es que esto no es como que exclusivo de las pequeñas empresas el daño que se habrá afectado. Simple y sencillamente, Uber Eats fue el salvavidas de Uber en su aplicación de transporte. Y esto no lo digo yo, lo dicen simple y sencillamente las cifras, ¿no? Estábamos hablando que en el mismo periodo que se descalabró Uber con su unidad de negocios de transporte y la pérdida que tuvieron, pues mientras pasaba ese descalabro, Uber Eats estaba creciendo 54% en ese mismo periodo. Y pasan cosas similares con el fenómeno de Airbnb. Brian Chesky hizo una declaración, el director general, hizo una declaración tremenda que sacudió a todo el sector turístico, que señaló que él prácticamente pues se tomó 12 años en construir su empresa y casi perdieron todo en 6 semanas. Entonces, el impacto fue brutal. Y aquí es donde empieza la innovación. Aquí realmente esos sacudidas y esos puntos donde ya el juego ya nos está diciendo que cambió completamente. La innovación es esa identificación de necesidades deseables para poder nosotros diseñar soluciones a través de una estrategia de negocio viable. ¿Y por qué digo estrategia de negocio viable? Porque estamos hablando de innovación empresarial. Entonces, en nuestros negocios procuramos realmente una viabilidad, una rentabilidad. No vamos a innovar simple y sencillamente por el gusto de innovar, sino obviamente vamos a dar solución a un problema, pero necesitamos ser rentable. Yo los quiero invitar a participar y que ustedes me digan qué es innovación para ustedes. Entren a esta página web, www.menti.com, y agreguen el código que están viendo en su pantalla y respondan qué es innovación para ustedes. Yo voy a ver las respuestas que ustedes están realizando para ver qué concepto tienen ustedes de innovación, porque obviamente se ha malentendido. Hay personas que dicen, bueno, es tecnología, no es tecnología, son las startups, es Silicon Valley, un sinónimo de innovación. Realmente, innovación es un proceso de pensamiento, un proceso de emprendimiento también, más allá de las fronteras. Así es que los invito a que participen, a que veamos realmente qué es lo que ustedes
entienden por la parte de innovación entrando a ese sitio web, que está sencillísimo, www.menti.com, y agregar el código. Les va a aparecer una pregunta y ustedes van a responder qué es innovación para ustedes. Vamos a hacer una nube de conceptos que les voy a presentar en un momento más. Pero participen para que ustedes también estén reafirmando y reformulándose conceptos que probablemente no se acordaban que tienen que ver con la innovación. Ya me están llegando las respuestas, ya estoy aquí recibiéndolas, de hecho, en breve se las presento. Bueno, aquí me están poniendo mejora de algo existente, crear cosas nuevas, reinventarse, prácticas nuevas, bastantes respuestas, inclusive similares. Voy a ponérselos aquí también para que ustedes lo vean. Aquí está lo que ustedes están colocando sobre innovación, creatividad, reinventarse, tener una idea nueva, inventos, novedad. Curioso la respuesta de Cristiano Ronaldo. Ojalá que participe y nos diga por qué. Ok, bueno, fíjense nada más, muchos de ustedes hablan sobre lo nuevo, realmente. Y está interesante lo que ustedes señalan, porque por eso justamente se hablaba de que la innovación tiene que ver con la parte tecnológica. Por aquí me regreso a la presentación y quiero comentarles algo, y bien rápido. En el tema de emprendimiento, obviamente que la innovación tiene que ver pues con un problema y con una solución que se convierta en negocio. Pero les voy a hacer un comentario. Los costos de la innovación no son bajos y no son algo sencillo de asumir. El costo más alto es el fracaso. El tener en cuenta que podemos fracasar. Si vieron esta película que hace unos, no recuerdo exactamente el tiempo, discúlpenme, pero se estrenó en Netflix. A mí, por ejemplo, que me encanta el cine, esta película me encantó y tiene que ver con la parte de los hombres que mandaron a la Luna, la primera misión, todo el programa espacial de Apolo. Y si ven en esta parte, el protagonista que ahí es el astronauta Armstrong, él decía, tenemos que fallar todo lo que podamos fallar aquí en la Tierra, porque allá no va a haber margen de error, o el margen tiene que ser lo menos posible. Entonces, su vida estuvo en riesgo, la vida de astronautas estuvo en riesgo, hubo astronautas que inclusive perdieron la vida intentando llegar a la Luna, y fue un proyecto no de 2 años, no de 3 años, fueron casi 10 años los que se aventaron, y de manera gradual, porque antes de ir a la Luna, el procedimiento era tratar de ver qué parte de la Luna era donde se podía llegar, y ese fue un programa espacial anterior al programa Apolo. Entonces, si no entendemos la dimensión del fracaso, va a ser complicado que nosotros podamos entender el concepto de emprender, que es trazar este camino en torno a una causa, motivación o deseo, y encontrar soluciones a una situación y satisfacer el propio ímpetu de trascender. Es un deseo también de nosotros de lograr algo más, no solamente quedarnos con la solución y listo. Eso es emprender, y se puede emprender en una empresa, en un trabajo, en la escuela, en lo que ustedes estén haciendo. Esa es la acción que se está buscando en el momento de emprender. Y obviamente lo que les van a decir es con una solución que ustedes están encontrando una propuesta, en lo que existe, quiere decir que vas bien. Otro que te van a decir es imposible. ¿Sí? Te lo van a repetir muchísimas veces, como les ha pasado a grandes personas que han querido ser innovadoras. Y obviamente te vas a llenar de muchos no. O sea, y yo nada más les quiero decir, van bien. O sea, si esto está pasando, es que están siendo innovadores. O sea, eso es un afirmativo totalmente de la innovación, y es común. ¿Y por qué? Porque realmente, si recordarán, esta famosa ley de la difusión de la innovación, los innovadores se supone que en el mercado son este 2.5%, y los que adoptan esa innovación pues son la mayoría del mercado masivo, pero ya desde un momento no tan prematuro, sino que lo adoptan un poquito más adelante. Es la mayoría tardía, que son 34%, y la mayoría temprana, que son el otro 34%. Los famosos rezagados, 36% de la población. Entonces, por eso les dicen que no, o por eso les dicen, estás loco, porque realmente la mayoría de la población no está acostumbrada a romper
pues esos esquemas, podría decir, de la innovación o de lo que es lo considerado normal o promedio, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que ustedes deben de considerar cuando lancen un producto, cómo se adopta la innovación y qué tanta participación del mercado está en la parte de innovación y en la adopción temprana, que son los que jalan al resto de la población para adoptar una idea innovadora. Seguimos con el tema de las películas, que me encanta, sobre todo esta película. Quiero que se fijen nada más en esta escena, que seguramente los que vieron la película de Volver al Futuro se acordarán que el protagonista, pues, tenía estos súper zapatos, calzado, que tenía estas cintas que se apretaban y se ajustaban por sí solas. Vean nada más todas las personas que están contribuyendo a esa escena. Se están haciendo cosas que probablemente nosotros no sabemos, pero el costo del esfuerzo es altísimo para lograr algo que realmente nos deslumbre. Y eso es, por eso les digo que el costo de la innovación y el emprendimiento es alto, porque no siempre se puede trabajar de la manera cómoda. De hecho, nunca van a trabajar de manera cómoda. Vean nada más lo que está pasando en esa simple escena. Y obviamente que en las empresas, y ya casi para finalizar, en las empresas tenemos esta parte de la innovación tecnológica, que si bien alguien se tarda un poquito más en hacer algo, el otro le copia y le roba el mercado. Creo que para todos los que utilizaron Snapchat, al menos en el caso de México, fue rotundo el robo que le dio el mercado de Instagram con las historias, y posteriormente, cuando pasó el fenómeno de TikTok, Instagram contestó con los famosos Reels. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente tú puedes estar trabajando y puedes tener puedes estar teniendo este costo altísimo de innovación, pero ejecución es el nombre del juego. Entonces, una idea no va a poder progresar si no tiene la ejecución. Te tardas tantito o no generas candados para tu innovación, perdón, y pasan este tipo de cosas. Algo similar le está pasando a esta otra aplicación que seguramente ustedes conocen o ya vieron de este fenómeno, que es Clubhouse. Clubhouse registró cerca de 9 millones de descargas en febrero de este año, bajó a 2.7 millones en marzo, y ahorita en abril cerraron con 922,000. Entonces, ¿qué pasó? O sea, fue efímero realmente el éxito de Clubhouse, que es Clubhouse, esta red social que salió únicamente para el sistema de Mac, de Apple, y donde prácticamente es un chat de audio, donde hay tópicos, donde hay conversaciones. Se hizo muy famoso porque empezó a entrar Elon Musk, empezó a entrar Mark Zuckerberg y todas estas también figuras del emprendimiento a tener conversaciones. Sin embargo, poco faltó para que Twitter y LinkedIn y otras aplicaciones hicieran exactamente lo mismo con otros, obviamente otros nombres. O sea, lo mismo que pasó exactamente con Snapchat y con TikTok. O sea, Instagram dice, gracias por tu idea, ok, yo ya la voy a hacer y aparte me voy a poner un candado para que tú no lo puedas hacer igual de bien que yo. Así es que hay un proceso que definitivamente están haciendo los grandes y también los pequeños en el tema de innovación, y a mí me encanta realizar este tipo de ejercicios, que es innovación abierta. Este ejercicio que también tiene su confusión también con cocreación o crowdsourcing, tiene que ver sobre todo con generar valor, al igual que los otros tres técnicas, ¿no? Pero lo más importante es que en este círculo de innovación abierta se comparta conocimiento y experiencia para lograr un resultado, para tener todo lo que necesitamos para darle solución a un problema. Es la participación activa de otras instituciones o empresas en un proceso de innovación. Hasta hace unos cuantos meses estábamos haciendo en Aguascalientes un laboratorio de ideas para definir el futuro del turismo en Aguascalientes. Y obviamente lo hicimos con academia, lo hicimos con sector empresarial, lo hicimos con estudiantes, y estamos en la fase de hacerlo también con la gente, con el turismo que desea ir a Aguascalientes, que es un estado en la parte de México, en la parte central de México, donde se está desarrollando producto, en el caso de enoturismo, de todo lo que es vino y gastronomía. Pero bueno, vamos ahora al tema de la cocreación.
prácticamente ya estamos en esta recta final y comentarles única y exclusivamente que el tema con la cocreación tiene que ver cuando invitas a la persona, al cliente, para poder tener este diseño de productos y de servicios más allá de lanzar un producto y luego ponerlo a ver si resulta o no, que es el modelo tradicional del marketing y de los estudios de mercado. Prediseñarlo, hacer un prototipo, pero con lo que nosotros creemos del mercado y lanzarlo. Pero el ejercicio de co-creación es un pretest, o sea, una prueba antes, porque así platicamos con el cliente y diseñamos en conjunto con él lo que necesita que nosotros le podamos ofrecer. Esto aumenta las posibilidades de éxito y, señores, en estos tiempos aumentar las posibilidades de éxito en una empresa es oro, simple y sencillamente. Algo similar hicimos en Aguascalientes, que es un lugar que se está desarrollando en el tema del vino, no como Argentina, que la verdad tienen unos ejemplos increíbles en cuanto al tema de enoturismo, pero en México se está trabajando y en la parte de Aguascalientes decidimos crear una experiencia con el cliente de dos marcas, de Audi como tal de los autos y de la gente que le gusta el vino, para tratar de hacer una experiencia en conjunto donde en cierto momento pues disfrutaran más del vehículo y también vieran cómo disfrutaban más del vino. Obviamente esto se hizo en conjunto con Audi para poder lograr algo que la gente recordara y se sintiera pues un poquito más cercana a las marcas y tuviera más afinidad. Por lo cual fue una estrategia que considero funcionó y que tuvo su éxito. Obviamente que la parte de hacer partícipe a la gente en los procesos de tu producto, tu servicio es importantísimo. Esta es una imagen de personas que se dedican a organizar bodas en Ciudad de México, que invitamos a Aguascalientes, a esta ciudad, para que ellos vieran cómo es que pudieran planear su boda en un viñedo y en una bodega de vinos. Ellos participaron con nosotros y nos dieron ideas para poder ser más competitivos, porque pues obviamente tenemos competencia en México muy fuerte respecto a los destinos turísticos para hacer bodas y más en el tema vinícola. Entonces, cerramos y concluimos. ¿Qué nos hace falta para innovar? Es un camino complejo, es un camino lleno de retos, pero sobre todo de costos altos. Por aquí está el índice global de líderes en la innovación, que pues bueno, las calificaciones se dan en una escala del 0 al 100. México trae una calificación de 33.6, Argentina trae una de 21.33 sobre 100, y este índice clasifica a los países por el nivel de ingresos. Entonces, aquí pueden ver por región también cómo están divididos. El país que reina en el tema de la innovación es Suiza, y por región y por ranking global. Y de ahí le sigue el resto. México en el nivel de ingresos está en la posición número 11 por nivel de ingresos. Y pues bueno, la verdad es que ha sido un camino donde obviamente se toman en cuenta muchos indicadores para poder llegar a este tipo de resultados. Pero en conclusión, yo puedo decir tres cosas muy, muy importantes. Realmente la economía del conocimiento en los países de Latinoamérica es lo que puede hacer el cambio, pasar, sobre todo en el caso de México se habla mucho, pasar de la manufactura a la mentefactura. Es un término que está muy de moda en estos momentos, pero sobre todo es generar talento, generar líderes que sean capaces de estar en todos los sectores innovando, emprendiendo en lo que sea, en sus propios proyectos o con alguna empresa o en el ámbito, inclusive en la organización civil también se puede hacer. Obviamente, evitar la fuga de talento, que la gente que se quiera quedar en su país a trabajar lo pueda hacer con apoyo, y no únicamente el sector público, porque ese es un modelo que ya está venciendo, ustedes lo saben, sino también del apoyo empresarial y de la iniciativa privada. Y lo más importante es lo que estamos aprendiendo en estos momentos, aprender a colaborar, a que la gente de nuestro equipo puede ayudarnos a co-crear mejores productos, podemos tener una mejor vinculación académica en la generación de ideas, y obviamente que podemos nosotros afirmar que la innovación nunca termina si hay colaboración. Algunas otras ideas que hemos estado realizando, pues es la creación de células empresariales para trabajar en sector, en conjunto, para vencer la pandemia, hacer mesas de trabajo con sector privado y gobierno,
y obviamente generar programas de reactivación turística paulatinos o think tank virtuales o tanques de innovación o de ideas que también se les conoce. Así es que quise hacer esto lo más conciso y concreto posible. Estoy a la orden para recibir preguntas o participación. De antemano, les agradezco muchísimo la oportunidad a ambas universidades de estar aquí platicando con ustedes sobre el tema de innovación y emprendimiento turístico. Gracias. Le agradecemos el aporte que ha efectuado la maestra Sendy Villegas Hernández de la Universidad Autónoma de Guadalajara de México. Les recordamos. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar en este espacio con alumnos de Argentina, de México. La verdad que me siento muy emocionada. Y también esta oportunidad, pero también siento mucha presión. Realmente, Sendy, tu presentación ha sido excelente, me da pie para seguir adelante con lo nuestro. Realmente tú dices que es la innovación, es un proceso, y es cierto, y creo que el título nunca estuvo tan bien puesto, Camino al Emprendimiento e Innovación Turística. Es cierto, estamos en un proceso, esto nunca se termina, y además muy bien, Sendy, cuando haces referencia a que tendríamos que preguntarnos en qué lugar estábamos antes del COVID y cómo podemos salir de esta situación. De eso se trata precisamente esta presentación, es ver en qué lugar estábamos en el 2019 y parte del 2020, porque la innovación es un proceso continuo, y en este proceso continuo requerimos que todos nos ocupemos de ver en qué ya no estábamos bien, en qué cuestiones estábamos realmente fallando. Bien, entonces nos vamos a la siguiente, ya podemos explicar que es, vamos a hablar de competitividad y de innovación. Y es una dupla inseparable, tanto como estas figuras del Quijote y de Sancho Panza. Si hablamos de competitividad, no podemos dejar de hablar de innovación. También como estos dos personajes, como la película que tú has referido hace unos minutos, ¿no? Esta es una película donde estos personajes no se los puede separar, que son el centro de la película. O estos otros dos personajes, que son tan queribles, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es la innovación? ¿No? Todo un tema. ¿Y qué es la competitividad? Bueno, empecemos con la competitividad, porque es un término tan polisémico, se le dan tantos significados. Vamos a empezar por algo simple. Vamos a decir que la competitividad es una competencia. ¿Para ganar qué? Bueno, para ganar puestos de mercado. Así que para todos los que nos están escuchando, vamos a definirlo de una manera muy fácil para entenderlo. Es decir, la competitividad es todo un proceso en el cual, a través de estrategias de diferenciación, lo que buscamos es ganar puestos de mercado sin perder los que ya teníamos. Y esto es muy importante. Es decir, no perder lo que ya tenemos, porque quizás a veces en la innovación o cuando logramos realizar emprendimientos, perdemos de vista todo aquello que habíamos ganado. No estamos en condiciones de perder nada en el camino. ¿Y en qué es un mercado? Bueno, aquí pongo una especie de mercado de frutas y de verduras, y decimos que son espacios sociales donde los individuos interaccionan. ¿Y qué? ¿Interaccionan para qué? Para ese cambio de servicios, de productos, y supongamos que estamos en búsqueda de buscar, yo vendo fruta y quiero vender verdura. Indudablemente que si yo estoy preparada para vender naranjas en un mercado y tengo que vender verduras, voy a tener que innovar muchas cuestiones en mi empresa. De paso, vamos a aclarar que de la competitividad que estamos hablando, son estudios que se aplican a empresas. Cuando hablamos de competitividad de destinos, de países, estamos hablando de competitividad
de empresas del sector. En este caso, estamos hablando de la competitividad de empresas del sector turístico. Como el sector turístico está compuesta por innumerables cantidades de subsectores, tenemos bastante para aplicar nuestra mirada. Bien, vamos a empezar, vamos a jugar, así como tú has jugado un poco con los chicos, yo voy a jugar ahora desde este otro lugar. Juguemos e imaginemos que somos secretarios de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Y nos han encargado, el director, ¿sí? Nos ha encargado que tenemos que ampliar nuestro mercado. Hasta ahora, nuestro mercado, según el análisis que tenemos visitas, todo esto es hipotético, ¿no? Visitas de turistas de Brasil, turistas de Chile, turistas de España, turistas de Italia. Pero también esta información me dicen que, en realidad, estos turistas los compartimos con otros países amigos, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia. Pero hay algo que alarmó a nuestro director. Estos otros países no solamente comparten y tienen este tipo de turistas, sino que también tienen turistas de otros lugares. Y entonces baja la orden. Por favor, señor director, señor secretario de marketing, lo que necesitamos es ampliar nuestro mercado. Necesitamos turistas de México, porque los están recibiendo de Uruguay. Necesitamos turistas de Japón, los estamos recibiendo, ¿sí? Chile tiene muchísimos turistas de Japón. Todo hipotético, ¿eh? Necesitamos turistas de India, ¿sí? Porque hemos hecho un estudio y realmente sería muy importante recibir turistas de India. Y ni qué hablar de recibir turistas de China. Claro, acá el secretario y todo su staff se pregunta, bien, ¿y cómo hacemos esto? Indudablemente debemos pensar en innovar y en cambiar. Entonces pasemos a ver qué cosas son las que tienen que ver con la innovación. Pero básicamente lo que necesitamos es diferenciarnos de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Colombia. Si queremos realmente atraer estos turistas, ¿qué podemos ofrecer de diferente que ellos no estén ofreciendo? Y acá aparece la estrategia de diferenciación. Esto es muy, muy importante tener en cuenta. Siempre que hablamos de competitividad, tenemos que pensar en esa estrategia de diferenciación que me va a permitir llegar a ocupar esos nuevos puestos de mercado que yo no tenía hasta ese momento. Imaginemos que todos los destinos estábamos ofreciendo, ¿sí? Sombrillas amarillas y una posibilidad de paseo o de amenity que tiene que ver con la vida familiar. Porque también nuestro director nos dice, bien, queremos turistas de otros países, pero que esos turistas de esos otros países también sean diferentes. Estoy pensando, le dice a su secretario de marketing, que nos gustaría captar ese segmento de mercado de mujeres que viajan solas, mujeres profesionales. Hay que pensar un cambio radical. Hay que pensar un cambio donde nos diferencie totalmente de nuestros competidores. Esto, bueno, está a prueba para ver las diferencias. Desde una sombrilla redonda nos vamos a una especie de sombrilla techito, ¿sí? Cuando logramos esa diferenciación, ahí tenemos una ventaja competitiva. Fíjense, esa ventaja que le permite a este competidor avanzar mucho más rápido que los que siguen. Y eso es muy importante tener en cuenta. Y aquí está la relación entre innovación y competitividad. En la competitividad, las ventajas competitivas dependen totalmente de la innovación. ¿Por qué? Porque es una diferenciación. Esto hay que tenerlo en cuenta, que la innovación nos sirve para competir, diferenciarnos, ¿sí? Y poder llegar a ese
a esa solución, a esa meta que tenía este director de turismo, el supuesto director de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos con lo de innovación, que ya Cindy, la verdad que ha hecho una presentación excelente, ha hablado de todas las innovaciones, y entonces recogemos un poco lo que ella ya dijo en su presentación, y donde ella habló de la innovación, y que lo que tenemos que lograr entender es que la innovación nunca es de a uno. La innovación, por más que alguien se arrogue el derecho del usufructo de una innovación, la innovación siempre es un proceso colectivo. ¿Por qué? Porque se requiere de la interacción. Es esta otra cuestión que también Cindy ha destacado muy claramente. Es necesario la interacción de individuos, ¿sí? ¿Por qué? Puede ser para buscar una solución, pero siempre, siempre, siempre la innovación tiene que ver con producir un conocimiento. Ese conocimiento puede ser utilizado para varias cuestiones, pero la producción de un conocimiento nuevo es fundamental. Y fíjense qué tan importante es el proceso colectivo y la interacción entre los individuos para producir nuevo conocimiento. Fíjense en el ejemplo que ya también Cindy nombró, que va Silicon Valley. Es decir, Silicon Valley, en un espacio y en un tiempo donde la mayoría de ustedes, por la edad, quizás llegan a tener noticia de ello un poco más tarde. Nosotros, los que somos un poco más añosos, hemos presenciado la revolución que se produjo con las innovaciones que allí se realizaron. Estas innovaciones de Silicon Valley fueron disruptivas, fueron totalmente disruptivas, es decir, rompieron con lo que ya estaba. Aparece el celular, aparecen las tablets, aparece todo lo que hoy conocemos en tecnología, pero eso se dio hará más o menos unos 15 o 20 años, es decir, fue totalmente, totalmente disruptivo. Ahora, las innovaciones, ¿siempre son disruptivas así? No necesariamente, no necesariamente, y de hecho las innovaciones están presentes en nuestra vida cotidiana. No nos damos cuenta porque no las registramos, pero si ustedes piensan que un día tienen una rutina donde siempre se levantan en el mismo lugar de la cama, van al baño, se lavan los dientes con el mismo cepillo que tienen en ese momento, preparan su desayuno de la misma manera, de golpe, sí, de golpe empezaron a incorporar alguna actividad más o alguna que fuera diferente. Bueno, ustedes ya están haciendo en su vida cotidiana una innovación. Obvio, no están haciendo una producción de conocimiento, pero ustedes piensen en la rueda. Piensen en el ejemplo de la rueda. Esa fue una innovación incremental. Se fue dando sucesivamente a través del tiempo. Una rueda de piedra, una rueda de madera, los ejes. Ustedes saben lo importante que es haber descubierto el diseño de los ejes, porque hoy por hoy tenemos la rueda con un neumático, pero que ustedes cuando sacan esa taza que tienen, vieron cuando uno se pincha la goma y tiene que cambiar la goma, hay que sacar la taza, ¿qué aparecen? Aparecen los rayos. Así que fíjense qué importante esa innovación desde la rueda de piedra a la aparición de los rayos. Ahora, también nos preguntamos, ¿y en qué innovamos? Bueno, innovamos en productos. ¿Cómo podemos saber, si ustedes quieren de alguna manera referirse a las innovaciones para algún tipo de trabajo? Bueno, en realidad existe lo que se denomina Manual de Oslo. El Manual de Oslo es un manual internacional en el cual se especifica cuáles son las innovaciones y cómo se deben medir en forma uniforme. Porque los países, como interactuamos comercialmente y económicamente en el mundo, necesitamos tener mediciones uniformes. Mediciones uniformes, entonces este manual define de qué manera hacerlo. De paso nos sirve para clasificar, ¿sí?,
o para diferenciar las distintas innovaciones. Este manual está hablando de las innovaciones que se dan en un producto. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Este tiene que ver, es el innovación disruptiva. Acá estamos en presencia de la realidad virtual utilizada en un estudio de arquitectura. Pero ¿por qué traje esta imagen? Porque casualmente por la pandemia, hoy en las universidades de turismo estamos cada vez más incorporando este tipo de tecnología para poder superar esta cuestión de la presencialidad. Así que por eso preferí poner este tipo de fotografía que tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? De enseñanza. Ahora, cuando transformamos un producto, automáticamente se va a transformar el proceso. Si yo tenía un producto y luego tengo que fabricar otro tipo de producto, seguro que el proceso de fabricación cambia. Por ejemplo, los Legos. Los Legos se tuvieron que transformar. ¿Por qué? Porque estaban hechos, se había comprobado que el material con que estaban hechos los Legos, con los cuales jugamos todos nosotros en su momento, y mis hijos, y creo que mis nietos ya no, en realidad esos Legos usaban una resina que era tóxica, y se da lugar a un nuevo Lego que está hecho con unos aceites vegetales. Pero fíjense qué cambio, ¿no? Desde un Lego hecho de una resina a uno de aceite vegetal. Totalmente el cambio. Pero cuando cambiamos el producto, cuando cambiamos también los procesos, y todo esto se da en una empresa, en una organización, porque de esto estamos hablando, ¿no? De la competitividad que tiene que ver con la competitividad de las empresas. Cambia la organización, seguro, porque desde un especialista en resina para fabricar el Lego de resina, hubo que sustituirlo por otro químico que estuviera especializado en realizar productos sólidos de aceites vegetales. Nada que ver. O quizás el mismo químico, quizás funcionó, se ayornó y comenzó a trabajar. Y esta imagen es lo que nos está pasando a todos, como bien dijo Sandy. Realmente hoy llegó la tecnología para quedarse. Quizás pase la pandemia, quizás vamos a vencerla en esta lucha, pero van a quedar cosas. Por ejemplo, el coworking. Todos nosotros hoy, en este momento, estamos en la misma situación que esta imagen. Así que las organizaciones también innovan. Y por último, si tengo un producto nuevo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que vender. Por lo tanto, voy a estar en una innovación en marketing. Y de eso, nosotros en nuestras carreras, como la presentación de Sandy, se trató de esto. En el fondo, era una presentación donde daba señales, daba pautas para lograr este marketing en esta época, y sobre todo en turismo. Entonces, repasemos. Las innovaciones pueden ser disruptivas totalmente o pueden ser incrementales. ¿Qué se logra con estas innovaciones? Bueno, las innovaciones se pueden realizar en productos, se puede realizar en procesos, en organizaciones y, por último, en el mercadeo o en el marketing. Bien, ahora que tenemos claro qué es la innovación y somos todos países que queremos competir turísticamente. Bien, varios países compiten en el mercado turístico. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es importante registrar qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué debemos cambiar para poder mejorar. Para ello existen organizaciones, ya Cindy nombró una de ellas. Nosotros vamos a nombrar el Foro Económico Mundial, que se trata, este foro estudia precisamente la competitividad. El foro tiene dos productos importantes. Por un lado, hace un análisis de lo que sería la competitividad
global, es decir, general de los países. Nosotros vamos a trabajar con el ranking del año 2019, porque por obvio conocimiento y causa sabemos que no se pudo realizar o lo están realizando a medias ese tipo de ranking. Pero también el foro lo que está realizando, ¿sí?, es el índice de competitividad de viajes y turismo. Y aquí salen un montón de cuestiones que hace que nosotros, en realidad, miren, los índices de estos nos sirven, hacen una descripción de determinada situación en la cual uno tiene que prestar la atención para poder, sí, ¿alguien hablaba? Prestar atención sobre qué cosas debiéramos nosotros prestar atención, ¿sí? En este ranking, ¿sí?, del turismo, la publicación que todo el mundo se fija en primer lugar es el top 10. Este top 10 de los países más competitivos en viajes y turismo. En este top 10 nos tienen acostumbrados que España y Francia, una vez está uno, otra vez está otro. En general, siempre están allí en ese top. Yo recuerdo, ahora, no sé, mis colegas mexicanos podrán decirme si me equivoco, pero hará cosa de 10 años atrás, México estaba integrado en ese top 10. Sabíamos que estaba allí México. Tendríamos que preguntarnos qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en ese interín? Sería interesante que por ahí los escuchemos, que a ver qué es lo que realmente transcurrió. También este ranking nos muestra los 10 destinos turísticos más competitivos de América Latina, en base a cómo rankean en ese ranking global. Y aquí encontramos a México en el primer lugar. Aquí sí, México está en el primer lugar, pero fíjense que ocupa el lugar número 19 de 141 países que estaba rankeado en el 2019. Es decir, que de ese ranking que yo recuerdo anteriormente, que estaban siempre en el top 10, hay 9 lugares de diferencia. Qué interesante. Argentina, en el destino turístico más competitivo, está en el punto 50, en el espacio en 50, es decir, de 141 estamos 50. Luego tenemos Brasil, tenemos Costa Rica, en fin, existen otros países que están siguiendo a México y otros que siguen a Argentina en el ranking. Ahora veamos qué se mide, el foro tiene una metodología para hacer las mediciones. Sus mediciones se dividen en datos duros, pero también en datos soft, datos más cualitativos, datos que tienen que ver más con la opinión de expertos. Y divide precisamente este tipo de estudio en 4 grandes pilares. Hay un pilar que tiene que ver con el contexto en que se da el turismo. Hay otro pilar que tiene que ver con la política de cada país y con la macroeconomía. Otro pilar, que es uno de los más importantes, que es el de la infraestructura. Y por último, están los recursos naturales y culturales. Cuando hablábamos de las ventajas competitivas, decíamos que en la competitividad tenemos ventajas competitivas que se basan y están asentadas en la innovación, en la diferenciación. Y por el otro lado tenemos las ventajas comparativas que tienen que ver con los factores de producción que están en el territorio. Eso es lo que mide este ranking. Ahora vamos, como es muy largo, no vamos a mirarlo todo, vamos a analizar lo que tiene que ver con la innovación. ¿Qué cosas son las que permiten la innovación y en qué lugar se coloca en este ranking turístico México y Argentina? Dentro de lo que sería el contexto, estamos hablando del entorno empresarial. Indudablemente que justifica por qué México está
en ese lugar anterior que habíamos visto, ¿sí? Está el número 19 y Argentina 135. En realidad, Argentina en el año 18-19 tuvimos gravísimos problemas y bueno, estamos casi en la cola de ese ranking. En seguridad y protección, en realidad se invirtieron. Fíjense ustedes que se invierten los números. En salud e higiene, pareciera que Argentina le saca una delantera a México, como si fuera hasta una carrera, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser leales y decir por qué estamos rankeados en el número 14 en lo que hace a salud e higiene. ¿Por qué? Porque dentro de los indicadores que se mide la salud y la higiene se encuentran enfermedades endémicas que la Argentina, por su territorio, por su tipo de clima, no la tiene. Pero también no se puede dejar de reconocer que la salud pública sí está funcionando en todo el territorio. Pero básicamente ese bajón que tenemos en salud e higiene es porque realmente no tenemos enfermedades endémicas. Luego tenemos en la preparación del recurso, porque el recurso humano es el que va a tener que innovar, es el que va a tener que interaccionar, es el que va a tener que llegar a parte de esto. Y ahí acá viene lo más importante, cómo nos preparamos para el uso de las TIC, donde en realidad estamos casi parejos, ¿sí? De los dos estamos un poco bajo en el ranking. Bien, veamos ahora infraestructura. Infraestructura, indudablemente, el transporte aéreo, México está muy bien rankeado. Argentina no, realmente estamos el doble, pero bueno, en infraestructura terrestre tenemos algunos problemas y casi estamos iguales en infraestructura de servicio. Ahora y estos son recursos naturales, esta es la ventaja comparativa. México está rankeada en este ranking de países más competitivos turísticos primero, ¿sí? Y Argentina no tan mal, 16. En recursos culturales, México está 10 y Argentina 14. Ahora pasemos al reporte global de competitividad, que es larguísimo, es larguísimo. No se asusten, tomamos aquellas cuestiones que hacen a la innovación. Por ejemplo, hay todo un índice, ¿sí? Que está conformado con indicadores que nos habla sobre lo que es la adopción de las TIC. En realidad estamos bastante parejos en cuanto a adoptar el uso de las TIC. En capacidad de innovación también, fíjense que estamos parejos, ¿sí? No, pero tenemos que, como es un proceso, y bien dijo Sandy, realmente tenemos que prestar atención a esto. ¿Qué pasa con las adopciones de las TIC? ¿Qué pasa con la capacidad de la innovación? Y luego también incluimos algo que es cómo estamos rankeados según los institutos de investigaciones, porque es los lugares donde se producen el conocimiento. México está muy bien rankeado de 141 países, en este caso es el otro ranking, son 140 países, está ocupando el número 22, la Argentina el número 26. Y luego un producto que tiene que ver con la difusión de los conocimientos, porque si no hay difusión de conocimiento, y esto también lo dijo Sandy, no existe la posibilidad de difundir la innovación. Por eso hemos tomado lo de las publicaciones científicas, donde ambos países estamos casi parejos en la difusión. Así que por aquí bien, es decir, indudablemente que también viene otra cuestión dicha por Sandy. La innovación es cara, realmente es una actividad, un proceso caro, porque se invierte en innovación, algunos resultan y otros no. Entonces, realmente tenemos el recurso humano, tenemos el recurso del contexto, pero lo que quizás estamos necesitando más inversión en ello. Y la actitud emprendedora, que también tenemos que ver, y realmente tiene que ver también, me parece, y no sé ustedes, que
que piensan que estamos parejos y estamos en más de la mitad sí, en la mitad del ranking, ¿sí? Es decir, que tenemos emprendedores y como de bien decimos, cuando uno emprende algo, está innovando en algo, ¿sí? Bien, esperemos que ahora estamos viendo una luz al final del túnel en esto de la vacunación, estamos saliendo, ya el continente europeo está abriendo sus fronteras para determinados viajeros. Entonces pensemos y tomemos el COVID como una oportunidad a largo y mediano plazo, porque al corto plazo podemos volver a equivocarnos. Por favor, trabajemos en aquellas cuestiones que estos rankings nos muestran que estamos flojos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos lograr a largo y mediano plazo? ¿Innovar para qué? En primer lugar, para recuperar, ¿sí?, el mercado que teníamos, porque hay que recuperarlo de alguna manera, porque también los turistas cambiaron, también el mercado cambió. También para recuperar y transformar el entorno propicio, es decir, ¿qué hacemos mal? A ver, ese ambiente de negocio que nos deja en la mitad del ranking, ¿cómo mejorar ese ambiente de negocio? Y por último, recuperar y transformar el ecosistema de innovación. Sin innovación no podemos lograr la competitividad. Y bueno, este es lo último que estamos diciendo. Discúlpenme, lo mío fue más de registrar medidas, pero si nosotros no registramos dónde estamos flojos de innovación, flojos en cuanto a la calidad de las inversiones, todas esas cuestiones, no sabemos dónde invertir nuestro esfuerzo. Entonces, para un mediano plazo podemos realizar determinados esfuerzos y otros a largo plazo. Muchas gracias a todos. La verdad que la atención ha sido muy interesante y Cindy, te agradezco muchísimo cómo adentraste el tema, cómo lo has descrito y ya me diste lugar para poder ampliarlo. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada Hilda Puccio. Muchas gracias, maestra Cindy Villegas Hernández, por sus tan interesantes exposiciones.